Bueno, dice el pasaje Romanos 16:16 lo siguiente: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y hemos leído este pasaje porque hoy precisamente vamos a hablar sobre las iglesias de Cristo. Cuando hablamos de las iglesias de Cristo alrededor del mundo, quiero enfocarme principalmente a la historia de la iglesia desde sus inicios, pero sobre todo cuando llega aquí a nuestro continente, porque eso es lo que nos ocupa a nosotros. Pero antes de entrar en materia, tenemos que entender algo muy importante que tiene que ver con esta pregunta: ¿qué es la iglesia de Cristo? Ahora, esta pregunta que están viendo ahí tiene dos sentidos o es doble. En primer lugar, tenemos que entender qué es la iglesia de Cristo en un sentido universal y qué es la iglesia de Cristo en un sentido local. No es lo mismo cuando hablamos de la iglesia universal que cuando hablamos de la iglesia local. Cuando los cristianos no comprenden la distinción existente entre la iglesia universal y la iglesia local, llegan a tener conceptos equivocados que afectan a las iglesias locales como a su comprensión sobre lo que es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia universal. Son muchos los hermanos en todas partes, tanto en Estados Unidos como en México y otros países de Latinoamérica, que no saben distinguir entre la iglesia local y la iglesia universal. Por eso es común que cuando platican con alguien, normalmente dicen: pues yo soy miembro de la iglesia de Cristo, y la doctrina de la iglesia de Cristo es esta. O yo soy un predicador de la iglesia de Cristo. O también dicen: pues ahí está una congregación de la iglesia de Cristo. O sea, están hablando de dos iglesias. Una congregación que pertenece a otra iglesia. Una congregación de la iglesia de Cristo. Entonces no saben expresarse. La congregación de la iglesia de Cristo en el Pedregal les invita a una serie de predicaciones. Entonces cuando escriben la congregación de la iglesia de Cristo, ahí están equivocados. Lo que deben decir sencillamente es la iglesia de Cristo en el Pedregal, o la congregación de Cristo en el Pedregal. Pero cuando decimos la congregación de la iglesia de Cristo, tenemos el concepto equivocado de que la iglesia de Cristo se compone de congregaciones, de muchas iglesias. Y eso no es correcto, eso no es bíblico, eso no lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué es entonces la iglesia de Cristo universal? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la iglesia de Cristo universal fue fundada por Cristo. Fue fundada por Cristo, fue establecida por Cristo, o mejor dicho, desde un punto de vista bíblico, es que Jesucristo comenzó a edificar su iglesia, la iglesia universal, en el año 33. Es cierto, ahí en Mateo 16:18 Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la edificación de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, todavía continúa hasta nuestro tiempo. Alguien me dice: no, hermano, la iglesia ya se edificó. No, se sigue edificando. Todavía el Señor sigue añadiendo personas a su cuerpo. La iglesia de Cristo es el conjunto de personas que obedecen el evangelio. Es una sola iglesia. Es una sola iglesia universal, compuesta de todos los cristianos. En Mateo 16:18, cuando Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias o mis congregaciones, dijo mi iglesia, refiriéndose a una sola. También en Efesios capítulo 5, en el versículo 23, dice que Cristo es cabeza de la iglesia, no de una congregación local, no de una iglesia local, sino de la iglesia en sentido universal. Cristo es cabeza de la iglesia universal.
Ya lo dije, en Efesios 5:23 tenemos la prueba bíblica de que Cristo es su cabeza, se compone de individuos salvos. ¿Qué dice Hechos capítulo 2 en el versículo 47? Dice ahí la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 47, cuando el apóstol Pedro está predicando el día de Pentecostés. Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién añade a la iglesia? El Señor Jesucristo. Dice aquí que el Señor Jesucristo es quien añade a la iglesia, es decir, al cuerpo de los salvos, al conjunto de los salvos, los que son salvos, precisamente. Jesucristo no añade iglesias, Jesucristo no añade congregaciones, Jesucristo añade salvos, añade personas que obedecen el evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Bueno, en el contexto, en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ven, personas, cada persona se arrepiente, es bautizada para el perdón de los pecados y entonces es añadida por Cristo a su iglesia, al cuerpo universal de los salvos, a la iglesia universal. La iglesia, en su sentido universal, comenzó a edificarse a partir del año 33, según lo narra Hechos capítulo 2. Ahora, en Hechos capítulo 2, hermanos, aparecen dos iglesias. Aparece la iglesia universal, el conjunto de los salvos, pero también aparece una iglesia local, que es la iglesia de Cristo en Jerusalén. Esa es la iglesia local y otra cosa es la iglesia universal. La iglesia universal se compone de todos los salvos en el mundo, en todo tiempo y lugar. La iglesia de Cristo en su sentido universal se compone de personas que fueron salvos hace 100 años, que fueron salvos hace 10 años, que fueron salvos el día de ayer y nosotros ni nos enteramos. Pero fueron salvos, obedecieron el evangelio y fueron añadidos por Cristo a la misma iglesia. La persona que obedece el evangelio en Japón y la persona que obedece el evangelio en Guatemala y la persona que obedece el evangelio en México, los tres son añadidos por Cristo a la misma iglesia, a la iglesia de Cristo, aunque no a la iglesia local. ¿Ya? Por ejemplo, si ahorita en Guatemala, aquí en esta congregación, alguien es bautizado para el perdón de sus pecados, se hace miembro de esta congregación, pero no es miembro de la iglesia en México. No es miembro de la iglesia en México, no es miembro de la iglesia de Cristo en Constituyentes, es miembro de la iglesia de Cristo en el Pedregal. Pero tanto los miembros de la iglesia de Cristo en Constituyentes como los miembros de la iglesia de Cristo en el Pedregal son miembros también de una sola iglesia, la iglesia de Cristo en su sentido universal. La iglesia de Cristo universal se compone, o su composición es desconocida al hombre. En otras palabras, solo el Señor sabe quiénes y cuántos son. Dice 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 19. Vean lo que dice ahí sobre la iglesia universal en 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 19. Dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce quién? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quién conoce a los que son de Cristo? Bueno, según el apóstol Pablo, el Señor los conoce. Ustedes no conocen a los santos en México, no conocen a los hermanos de la iglesia de Cristo en Constituyentes o en alguna otra congregación allá en México, no los conocen. Pero el hecho de que ustedes no los conozcan no quiere decir que no sean miembros de la iglesia de Cristo. Aunque ustedes no los conocen, ni los de México los conocen a ustedes, el Señor los conoce. Él sabe quiénes son suyos. Él sabe quiénes son los que le pertenecen y Él sabe cuántos son suyos. Por ejemplo, aquí en esta congregación puede haber 40 miembros, pero quizás el Señor conoce solamente a 2.
Y cuando lleguen al día del juicio dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y aquello. ¿Y qué les dirá el Señor? No te conozco, nunca te he conocido. Pero yo hice esto en tu nombre, no te conozco. Él conoce solamente a los que obedecen el Evangelio, perseveran fieles, Él los conoce, están escritos en el libro de la vida. ¿Quién los escribe? El Señor los escribe en el libro de la vida, Él los conoce. Yo no los conozco a todos, yo puedo conocer a algunos hermanos y yo supongo que son cristianos, yo supongo que son hermanos, que son salvos porque han obedecido el Evangelio. Y yo digo, bueno, pues hermano, Dios le bendiga. Pero el Señor es el que conoce sus corazones. Él sabe si obedecieron el Evangelio de corazón. No basta con hacer una declaración nada más, pues yo soy cristiano y automáticamente por arte de magia ya soy cristiano. No, eso tiene que salir del corazón. Acuérdense lo que le dijo Felipe al etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, ¿qué cosa? De todo corazón. No nada más hay que creer. Hay gente que cree, pero no de todo corazón. Hay que creer de todo corazón. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la persona que cree de todo corazón, esa persona se bautiza y esa persona es añadida por Cristo a su iglesia. Todo lo que se hace para el Señor tiene que ser de corazón. El arrepentimiento, ¿qué es? La palabra arrepentimiento es traducción del griego metanoía, que quiere decir cambio de mente, cambio de corazón. Hay una transformación en lo que el hombre piensa, razona, por eso cambia de vida, porque cambia de mente, cambia de corazón. También la Biblia dice que debemos cantar, dice, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dice el texto griego. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ven, todo tiene que salir del corazón. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Ven, entonces cuando alguien obedece el Evangelio de corazón, esa persona es añadida por Cristo a su iglesia, a su cuerpo, y es conocida por Él, aunque yo no lo conozca. Aunque yo no sepa quién es, yo no sé quién está obedeciendo el Evangelio ahora mismo en otras partes del mundo. Yo no sé cuántos están obedeciendo al Señor de corazón. Yo no sé qué está haciendo el Señor en los corazones de toda la gente en el mundo. Y gente se está añadiendo a Cristo. Él está edificando su iglesia. Él está añadiendo personas y Él sabe cuántos son y dónde están. Por eso la iglesia de Cristo en su sentido universal no puede ser rastreada por datos históricos precisos. No se puede. La iglesia de Cristo no podemos saber cuántos miembros tiene. Por ahí, en Editorial La Paz de Puerto Rico, había sacado un folleto hace años que decía que la iglesia de Cristo tiene 3 millones de miembros. Y yo dije, ¿este cómo sabe? Si ni nos contó a nosotros, ni nos conoce. ¿Cómo sabe que son 3 millones de miembros? Y dejó a un montón de hermanos fuera. Dejó a muchos. ¿Qué hizo él? Pues yo creo le escribió a muchas iglesias de Cristo que están ahí en un directorio, ¿verdad? De iglesias. Les escribió, ¿cuántos miembros tienen? No, pues somos 20 y ustedes somos 40 y él los contó y dice 3 millones. Pero a nosotros nunca nos contó. ¿A ustedes los contaron? Tampoco. ¿Y a cuántos no contaron? A miles de hermanos no contaron, a millones de hermanos. Entonces no puede ser que la iglesia de Cristo tenga 3 millones de miembros. Eso es una tontería. Eso es como querer contar las estrellas, hermanos. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia de Cristo? Si alguien me pregunta, ¿cuántos miembros tiene la iglesia de Cristo? Bueno, hablamos en sentido universal o en sentido local. No, en sentido universal. Mira las estrellas. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. No las vas a poder contar. El hombre no puede saber cuántos son miembros de la iglesia ni dónde están. Ahora si me dicen, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? ¿Local o universal? Local, ¿cuál? ¿La iglesia en el Pedregal? Sí. No, pues no sé, pregúntele a un miembro ahí. Yo no tengo idea. Pero la iglesia en el Pedregal, los miembros aquí sí saben cuántos son. Ellos sí saben cuántos son y dónde viven. Pero la iglesia universal no puede ser conocida. No puede ser rastreada por datos históricos, no se puede. ¿Dónde están las iglesias de Cristo? Están regadas por todas partes, pero ¿cuántos son en total? No se sabe. Eso es imposible y nadie puede saberlo. Cualquier persona que diga
que la iglesia de Cristo en su totalidad tiene cierto número de miembros, se equivoca. Porque así como las estrellas no pueden ser cortadas, así tampoco el pueblo de Dios no puede ser contado. La iglesia de Cristo universal es un cuerpo indivisible, hermanos. No se puede dividir. No se puede dividir la iglesia universal. No se puede. Es un cuerpo. No se puede dividir. Y está compuesta de individuos que han alcanzado diferentes niveles de crecimiento espiritual. La iglesia de Cristo universal se compone de miembros, niños, de maduros, se compone de gente que es inmadura y de gente que es madura. ¿Sí? Se compone la iglesia universal. Muchos hermanos vamos a oír que cometieron errores, que cometieron faltas, pero eso no significa que no dejen de ser de la iglesia universal. Eso es un asunto de Dios. Nosotros a veces decimos, esa iglesia ya no es de Cristo. Oye, ¿usted quién le dijo que dijera eso? ¿Usted quién le dio esa autoridad para sacar del cuerpo de Cristo? ¿Quién le dio a usted la prerrogativa para borrar del libro de la vida a un hombre? No, esa persona ya no es cristiano, ya no es mi hermano. ¿Y a usted quién le dio esa autoridad para borrar del libro de la vida? O para incluir a alguien en el libro de la vida. No tenemos autoridad. Bueno, entonces ¿usted por qué acepta como hermano una persona? La acepto porque obedeció lo que dice aquí. Hasta ahí yo es mi conocimiento. Mi conocimiento es que la persona oyó el evangelio, creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepintió de sus pecados, fue bautizado para el perdón de sus pecados. Yo asumo, por lo que dice la Biblia, que esa persona es cristiano. Pero el que sabe a final de cuentas es Dios. Él es el que los escribe, Él es el que los borra, Él es el que tiene toda la autoridad. La iglesia de Cristo es un pueblo, es una nación grande de todas las naciones, lenguas, tribus, pueblos, etcétera, como dice Apocalipsis. La iglesia de Cristo universal no tiene organización. La iglesia de Cristo universal es una sola iglesia, pero no tiene ancianos y diáconos. No tiene. ¿Sí? Muchos hermanos piensan que la iglesia de Cristo universal sí tiene organización, y eso es un error. La iglesia que yo conozco, que se dice universal, es la iglesia católica. La palabra católica quiere decir universal. Entonces la iglesia católica, esa sí tiene una organización visible. Tiene una pirámide y a mero arriba, ¿quién está? El Papa. El Papa como representante de Cristo en la tierra, y luego ya siguen los demás y los demás hasta abajo, y finalmente los fieles. Bueno, la iglesia de Cristo universal, en su sentido universal, no tiene organización. Es un cuerpo compuesta de miembros y tiene una sola cabeza, y eso es Cristo. Tampoco tiene obra colectiva. Es decir, la iglesia universal no puede activarse. Primero, no puede activarse porque es imposible. No se puede. Vamos a suponer que yo quiera activar a la iglesia universal. ¿Saben qué hacen muchos hermanos? Dicen, gran conferencia internacional de la iglesia de Cristo, y están activando a muchas iglesias de Cristo. Pero yo siempre, cuando veo esos comerciales ahí en Facebook que ponen ahí conferencia internacional de la iglesia de Cristo o confraternidad internacional de la iglesia de Cristo, siempre les escribo, hermanos, ¿y a mí por qué no me preguntaron? ¿Preguntarle qué? Pues sobre esa actividad. ¿Y por qué le tenemos que preguntar? Pues porque ahí dice que es de la iglesia de Cristo, es decir, de todos los salvos en el mundo. ¿Ya le preguntaron a los hermanos que viven en Rusia? ¿Ya le preguntaron a los hermanos que viven en Europa? No, pues no hablamos su idioma. Entonces, ¿por qué le andan poniendo a una actividad que esa actividad se va a celebrar a nombre de la Iglesia Universal? Eso es una mentira. Eso nada más lo pueden hacer los testigos de Jehová. Ellos sí pueden hacer eso porque ellos sí tienen un control universal de todos los salones del reino, de todos los miembros. Eso lo pueden hacer la iglesia católica, lo pueden hacer las iglesias bautistas, lo pueden hacer los metodistas, los presbiterianos, porque ellos sí tienen un control universal. La iglesia de Cristo no tiene ese control universal. No se puede. ¿Cómo van a hacer los hermanos para preguntarle a cada miembro de toda nación, tribu, lengua y pueblo sobre esa actividad? No se puede, hermanos. Entonces la iglesia universal no tiene obra que hacer, no tiene obra la iglesia de Cristo universal. Entonces, ¿cómo obra?
obra de manera distributiva a través de sus miembros. Es decir, los miembros de la Iglesia Universal hacen la obra de Dios cada uno en la congregación donde se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta iglesia se compone de individuos, de miembros de la Iglesia de Cristo, y tienen una obra que hacer. Entonces, los miembros de la Iglesia Universal obran de manera distributiva en congregaciones locales, pero en conjunto. Todos los salvos en conjunto no pueden obrar, no tienen nada que hacer, no tienen obra que hacer como Iglesia Universal. Lo hacen de manera individual o de manera distributiva en congregaciones locales. La iglesia en sentido universal obra pues solamente en forma distributiva, es decir, obra al obrar cada miembro del cuerpo espiritual de Cristo. No obra colectivamente como una entidad mundial dirigida por alguna forma de dirección compuesta de humanos, hermanos. Ya hay hermanos que esto no lo entienden y andan organizando reuniones nacionales o internacionales de la Iglesia de Cristo. Pero eso nunca se va a poder, jamás se va a poder. Va a ser imposible. ¿Saben quién es el único que va a tener la capacidad y el poder de juntar a la Iglesia Universal? Solamente Cristo cuando venga en su segunda venida. Él va a reunirlos a todos. A los que están vivos los va a arrebatar, los que estén muertos van a resucitar y van a ser llevados a la gloria para estar todos con Él. ¿Ven? Solamente Él tiene esa potestad, solamente Él tiene ese poder. Pero yo tengo ese poder. La iglesia aquí en el Pedregal tiene el poder de convocar a la Iglesia Universal. No, no se puede. Es imposible. Así que si ustedes anuncian una actividad y le ponen ahí, esta es una obra de la Iglesia de Cristo, están equivocados. Deben de ponerle, esta es una obra de la Iglesia de Cristo en el Pedregal. Ya no es la Iglesia Universal, sino la iglesia local la que está obrando, la que pretende obrar. Al obedecer el Evangelio de Cristo, usted es añadido al cuerpo de Cristo, a la Iglesia Universal. Ahora bien, ¿qué es una iglesia local entonces? En la definición más simple, hermanos, una iglesia de Cristo local es un conjunto de individuos que hacen el acuerdo de funcionar como iglesia local de acuerdo al patrón revelado en el Nuevo Testamento. Eso es una iglesia local. Es un acuerdo de individuos que deciden obrar para la obra de Dios de acuerdo al patrón revelado en el Nuevo Testamento. Eso es una iglesia local. Pero fíjense, una iglesia de Cristo local, en el Nuevo Testamento encontramos iglesias locales, ¿verdad? Ya leímos en Romanos 16:16, ¿os saludan quiénes? Las iglesias. Iglesias, plural, ¿ven? Ahí están las iglesias. Entonces eso quiere decir que hay iglesias locales. La iglesia local tiene ubicación geográfica. Vamos a ver si es cierto. Hechos capítulo 8 en el versículo 1. La iglesia local tiene ubicación geográfica. Hechos capítulo 8 en el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ahí está la localidad. Ahí está la localidad. Esta iglesia que estaba siendo perseguida estaba en Jerusalén. Entonces la iglesia local tiene ubicación geográfica. La iglesia universal está en la tierra, está también en el cielo. La iglesia universal no puede ser ubicada en cierto lugar. Usted no puede decir la iglesia universal está solamente aquí o acá, no. La iglesia universal por eso es universal, porque está regada por todas partes, en el cielo y en la tierra, en todos lados. Pero la iglesia local, no. La iglesia local solamente tiene una ubicación específica, geográfica sobre la tierra. La iglesia de Cristo en el Pedregal, ¿ven? Ahí está la localidad. Ahí está la localidad. Entonces la iglesia local tiene ubicación geográfica. Tiene miembros reconocibles, Romanos 16:1. Miembros reconocibles, Romanos capítulo 16, versículo 1. Está escribiendo el apóstol Pablo esta carta
y va a recomendar a una hermana, ¿verdad? Entonces dice ahí Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ven, la hermana Febe era miembro de una iglesia local en Cencrea. Se le podía reconocer, se le podía saber quién era y de dónde era miembro de la iglesia en Cencrea. La iglesia universal no. ¿Ustedes conocen, hermanos, a los miembros de la iglesia universal? No. Pero a los miembros de las iglesias locales, a ellos sí los podemos conocer. Yo a ustedes no los conocía. Yo vengo aquí a Guatemala, me reúno aquí con la iglesia en el Pedregal y ahora ya los conozco, ya los empiezo a distinguir, ¿no? Pues que Marcos, que Daniel, que Dani, que que el otro, ya los empiezo a distinguir, ¿ya? Entonces, ustedes igual a mí, ustedes no me conocían y entonces ya vengo, ya me conocen, ¿no? Pues es miembro en la iglesia en Constituyentes, ¿verdad? Pero podemos conocer a los miembros de las iglesias locales, pero es imposible conocer a los miembros de la iglesia universal, eso no se puede. Tiene miembros que pueden ser contados, Hechos 2:41. La iglesia local tiene miembros que pueden ser contados. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice ahí la palabra del Señor, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces los miembros de la iglesia local pueden ser contados. ¿Pueden ser contados los miembros de la iglesia de Cristo en el Pedregal? Sí, pueden ser contados. De cualquier otra iglesia. Pero de la iglesia universal, ¿quién los puede contar? No se puede, imposible. Tiene organización, Filipenses 1:1. La iglesia local tiene una organización local. Filipenses capítulo 1, en el versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí está la organización de la iglesia local. La iglesia local es santos, obispos y diáconos. Esa es la organización de una iglesia local. Pero la iglesia universal no tiene diáconos. La iglesia universal no tiene ancianos. ¿Sí? Tiene puros santos, todos son santos, todos tienen la misma posición en la iglesia universal. Son los miembros del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia local sí tiene organización. En Hechos 14:23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada congregación tiene su grupo de ancianos. Hechos 14:23 nos dice que las iglesias locales son autónomas en obra y gobierno. Se gobiernan a sí mismos y son autónomas. La iglesia local puede ser perseguida, Hechos 8:1. Hechos capítulo 8 en el versículo 1. La iglesia local puede ser perseguida. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Se estaba persiguiendo a una iglesia local, la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, ¿quién puede perseguir a la iglesia universal? No se puede. Podrá haber persecución contra las iglesias a lo mejor en ciertos lugares del país, ¿verdad? O en cierto país, en México o en Guatemala, o habrá persecución en algunos lugares. Pero nadie puede, ni aunque sea un emperador, nadie puede perseguir a la iglesia universal. Eso no se puede. Eso es imposible. La iglesia local sí puede ser perseguida porque tiene precisamente una ubicación sobre la tierra. Uno puede reunirse con ella, Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Ven? Se congregaron con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia en Antioquía. Se congregaron dos hermanos, Saulo y Bernabé, se congregaron con la iglesia en Antioquía. Uno puede congregarse. Yo ahora mismo estoy congregado con la iglesia en el Pedregal. Pero yo no me puedo reunir o congregar con la iglesia universal. No cabemos. ¿En dónde? ¿En dónde nos podríamos juntar la iglesia universal? No se puede, pero la iglesia local sí nos podemos reunir. Puede ser reunida, Hechos 14:25, y reunieron a la iglesia, dice la Biblia. Reunieron a la iglesia. Es como un rebaño que es juntado. Como aquí ven, se hace la convocatoria,
se reunieron aquí los miembros, pueden ser reunidos, pero nadie puede reunir a la iglesia universal, no se puede. Puede recibir hermanos, Hechos 15:4, dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 15, en el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Ven? La iglesia local puede recibir hermanos, la iglesia universal no puede hacer eso. Se le pueden enviar saludos, Romanos 16:5. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 16, versículo 5. Se le pueden enviar saludos a la iglesia local. Dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿Ven? Pablo estaba saludando a una iglesia local. Saludad a la iglesia de su casa. Así yo puedo mandar saludos a la iglesia en el Pedregal, puedo mandar saludos a la iglesia en Betania, puedo mandar saludos a X iglesia, pero no puedo saludar a la iglesia universal. Porque ahí hay gente de muchas lenguas y pues no todos van a entender mi idioma. Y además, ¿a dónde mandaría los saludos? No se puede. A causa de su naturaleza local, fíjese bien esto, puede dejar de existir. La iglesia local puede dejar de existir, sea por persecuciones, desastres naturales, divisiones o falta de entusiasmo en los miembros. Por ejemplo, si esta iglesia puede desaparecer. La iglesia en el Pedregal puede desaparecer si de pronto no trabajan, no hacen nada, no se la pasan sentados, se van haciendo viejitos, se van muriendo, otros se van para otras localidades y se van muriendo y ahí se va acabando hasta que ya no queda nadie. Y nos llega una carta, ¿va? Y nos dice, por ejemplo, ahí me han llegado cartas donde dicen la iglesia fulana de tal lugar ya no tiene miembros, ya no hay miembros ahí está la ofrenda, si alguien quiere ir a trabajar ahí, pues que vaya. Y ahí está el local, ahí están las llaves del local, ahí está la colecta, ahí está todo, ya no hay iglesia, se acabó. Hay que ir a abrir ahí otra vez y comenzar de nuevo. Entonces, igual si viene un desastre, ¿verdad? Y mueren todos, pues se acabó la iglesia en el Pedregal. Les cayó un meteorito a todos en la cabeza, pues se murieron todos. Estaban reunidos el domingo en la mañana y ¡pum! Les cayó un meteorito, se murieron todos, se acabó la iglesia local en el Pedregal. Sin embargo, la extinción de una iglesia local o de varias o de muchas, sean un pueblo, ciudad o estado o país o nación, no significa la extinción de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo universal no puede dejar de existir. Es un reino eterno. Y como es universal, no puede dejar de existir. Sí, se pueden ahogar aquí todos. Están aquí reunidos el domingo en la mañana, les cayó un chubasco, se ahogaron todos. Toda la iglesia en el Pedregal se ahogaron y murieron, pero los de México no. Entonces la iglesia universal sigue existiendo, ¿sí? Y aunque desaparezca en todo Guatemala, la iglesia de Cristo va a seguir existiendo. No deja de existir nunca. Nunca, no se puede, hermanos. Mientras hayan 2 o 3 cristianos en la tierra, la iglesia de Cristo universal no ha desaparecido. ¿Sí? Entonces no tengamos esto en mente. ¿Ya saben distinguir ustedes entre la iglesia local y la iglesia universal? ¿O tienen dudas? Porque hay hasta maestros de colegios bíblicos, He hablado con maestros de colegios bíblicos que no entienden la iglesia universal local. Dicen, no, sí, es lo mismo, dicen. Es lo mismo, la iglesia universal, la iglesia local es lo mismo. No es cierto, no es lo mismo. Es imposible, no se puede. Si fuera lo mismo, entonces cuando la iglesia de Cristo en Troas dejó de ser, ya no existe. Usted va a Troas, ya no está. Usted va y busca ahí en Troas y dice, oiga, ando buscando la iglesia que se reunía en un aposento alto. Ya ni el aposento está. Ya hay una calle ahí, ya no hay nada ahí. ¿Desapareció la iglesia de Cristo? No. Desapareció una iglesia local. Si usted va y busca la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Filadelfia, ya no existen, hermanos. Ya no están ahí. O la de Jerusalén, ya no está. Pero la iglesia de Cristo no ha dejado de existir. Sigue existiendo la iglesia de Cristo. Entonces ya tienen en su mente que una cosa es la iglesia de Cristo en su sentido universal
y otra cosa es la iglesia de Cristo en su sentido local. Guarde eso en su mente por lo que viene enseguida. Aquí tenemos un mapa donde en esta parte, aquí tenemos Asia, ¿verdad? Los que fueron a la escuela pues saben distinguir, ¿verdad? Ya no tienen problemas. Ahí existieron las primeras iglesias de Cristo sobre el mundo, sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Ahí fueron establecidas, ahí se estableció la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén, la de Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Allí fue establecida una iglesia y otras iglesias ahí en Asia. Luego, en la parte moradita, aquí tenemos Europa, toda esa parte de Europa. Las primeras iglesias de Cristo fueron establecidas en el continente europeo, comenzando con la iglesia de Cristo en Filipos, según Hechos capítulo 16, versículos 11 al 28. La primera iglesia en Europa, Filipos, la primera iglesia. Hay una carta ahí en el Nuevo Testamento donde Pablo escribe a los filipenses, ¿verdad? Entonces esa fue la primera. ¿Sí? Había más, obviamente. En cuanto a África, hermanos, yo estuve buscando iglesias en el Nuevo Testamento en África y pues no encontré en ningún lado. O sea, no se sabe. ¿Habrá iglesias en África o hubo iglesias en África de Cristo? No lo sé. A lo mejor sí, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, dice que cuando los apóstoles estaban predicando, había personas de todas las naciones bajo el cielo. Entonces probablemente había africanos, ¿verdad? De seguro había africanos. Porque ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro empezó a hablar ahí, ¿verdad? Y dijo, varones hermanos, y empieza a explicar. Y luego ya dice el escritor Lucas que había gente ¿de dónde? Y menciona África. Él menciona África, ¿verdad? Bueno, pero hasta Hechos 8, en Hechos 2. En Hechos 2, ¿había africanos en Hechos 2? ¿Judíos que venían de África? Sí, muy probablemente. Fíjense, ¿por qué digo judíos? Porque en Hechos 2 no se predicó el evangelio a gentiles. Todavía no. Puros judíos. En Hechos 2 no hubo griegos bautizándose, no, puros. Vamos a leerlo, vea lo que dice Hechos 2, fíjese. Hechos capítulo 2. Dice ahí, cuando cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en el 5, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué moraban? Judíos. Fíjese bien, judíos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro dialecto en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro, poniéndose en pie, verso 14, alzó la voz y les habló diciendo, varones, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Judíos. Está aferrado, ¿vale? El hermano quiere meter más gente ahí. Varones judíos. ¿Sí? Entonces, Pedro en ese tiempo, hermanos, todavía pensaba que solamente la iglesia era para los judíos. Solamente, ellos tenían esa idea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hasta Hechos capítulo 10, con Cornelio, ya ahí Pedro entiende? Porque Dios le da una visión y él dice, entonces también los gentiles pueden ser parte de la iglesia del Señor. Pero hasta ese momento se le predica a puros judíos, en Hechos capítulo 2.
La iglesia se compone de puros judíos, hermanos. Puros judíos. Y eso es normal, ¿eh? No piense usted que eso es anormal. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primero? Al judío primero. ¿A quién se le predicó primero? A los judíos. Cristo dijo, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, primero. También en Lucas 24, 43, 47 dice que les mandó a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, al judío primeramente. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos, primero a los judíos. Capítulo 3, primero a los judíos, puros judíos, puros judíos. Pedro y Juan en el templo de quién? De los judíos. Y ya más adelante es cuando vienen después los griegos o los gentiles. Por eso dice Romanos, al judío primeramente y también al griego, pero después, primero a los judíos. Entonces, de hecho, muy probablemente judíos llevaron el evangelio al África. O también, como decía el hermano Marcos, en el libro de los Hechos tenemos al etíope, ¿verdad? Al africano, que ya iba de regreso a su casa. O sea, él ya venía para acá, él ya venía a su tierra. Él oye el evangelio por Felipe, se bautiza y él sigue su camino. Dice la Biblia, siguió gozoso su camino. Era un hombre importante, adinerado, rico. ¿Ustedes creen que no pudo comenzar una iglesia allá? Si los pobres pueden. Porque era prosélito. ¿Sí? Acuérdese que en Jerusalén los gentiles que querían aprender de Dios podían hacerse prosélitos. Había dos tipos de prosélitos. Los más lejanos se les llamaba los prosélitos de la puerta, que ellos estaban nomás ahí oyendo. Y como Cornelio, también era un prosélito de la puerta. No era judaizante, no era convertido al judaísmo, pero era simpatizante, ¿verdad? Probablemente este también, prosélito, ¿verdad? Y venía leyendo el profeta Isaías, lo que dice que tenía dinero, porque una Biblia en ese tiempo, hermanos, costaba un ojo de la cara y eran nada más rollos de ciertas partes de la Biblia, porque se copiaban a mano. Entonces, si ahora los hermanos lloran porque se les venden libros, pues imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Entonces era un hombre adinerado, con dinero, y lo más probable es que él haya llevado el evangelio al África, pero en el Nuevo Testamento no leemos de iglesias de Cristo en África, o sea, no hay ahí, ¿sí? ¿Qué hay de Oceanía? Pues menos, de esta parte de aquí. Iglesias ahí, pues el Nuevo Testamento no dice nada. Dado que el Nuevo Testamento es el único documento histórico confiable sobre el desarrollo y existencia de iglesias locales, no podemos hacer otra cosa sino especular sobre su existencia en África y Oceanía. ¿Qué es especular? Pues que decimos muy probablemente, tal vez, ¿sí? Pero no lo podemos demostrar de manera fehaciente. Ahora bien, si seguimos ahí en ese mapa, vemos que cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, escribe a las iglesias de Cristo en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que es aquí, en esta partecita de aquí, el continente asiático. O sea, imagínense, aquí, hermanos, hay 7 iglesias en esta región aquí. Imagínense todo esto, todo lo que falta por llenar del evangelio. Entonces aquí había 7 iglesias, ahí en Asia. ¿Y por qué les escribe? Por la persecución. La persecución estaba siendo ejercida por el Imperio Romano, que Roma pues está por acá, ¿verdad? Nomás que el Imperio Romano pues empieza a conquistar toda la tierra conocida de ese tiempo. Y entonces hacen una persecución y muy probablemente esas iglesias dejaron de existir a causa de la persecución. ¿Sí? Luego las iglesias en Europa, el apóstol Pablo predijo en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4,
que iba a haber, ¿qué cosa? Una gran apostasía. Muchos apostatarán de la fe. ¿Sí? Y esa apostasía afectó a muchas iglesias de Cristo. ¿Y sabe qué? ¿En qué se convirtieron esas iglesias de Cristo? Aquí en esta parte de aquí de Europa. En lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Las iglesias de Cristo, hermanos, fíjense bien, tenían sus grupos de ancianos, o sus pastores, o sus obispos, y de pronto empezó a sobresalir uno. Y poco a poco se empezaron a juntar a hacer así como esas reuniones de iglesias, reuniones de iglesias. Y no, pues vamos a tener un solo representante de todas las iglesias, y se levantó otro, y así empezaron a existir los obispos, ancianos, obispos, pastores, arzobispos, cardenales, etcétera. Empezaron hasta que llegó ¿quién? El Papa. Entonces, esas iglesias de Cristo, hermanos, que habitaban en estas regiones, llegaron a convertirse en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea que la Iglesia Católica es producto de la apostasía que sufrieron iglesias de Cristo en el continente europeo, ¿sí? En esos lugares. Ahora, ¿desaparecieron iglesias de Cristo? Sí, desaparecieron iglesias de Cristo, pero no la iglesia de Cristo. Hebreos 12:28 dice que la iglesia es un reino inconmovible, que no puede ser destruido. Entonces, debemos entender que la extinción de iglesias no significa la desaparición de la palabra de Dios. Es decir, que mientras que iglesias de Cristo por la apostasía estaban desapareciendo en estos continentes, hermanos, en estos lugares, precisamente por la apostasía, por las persecuciones, etcétera, nadie puede afirmar, y yo sí puedo afirmar, pero nadie puede negar que no había cristianos por ahí regados, hermanos. Porque muchos cristianos fueron a esconderse en las catacumbas, en tumbas, ¿sí? Fueron a esconderse de la persecución. Los cristianos se escondían en regiones, y ahí fue donde empezaron a salir muchos símbolos que hasta la fecha existen. ¿Se han visto, por ejemplo, el símbolo del pescadito? Bueno, algunos dicen que los cristianos en aquel tiempo, cuando estaba la persecución, por el que desaparecieron muchas iglesias de Cristo, ellos se identificaban con el pescadito, lo escribían o lo ponían por ahí en algún lugar y decían, pues ahí se reúnen cristianos. Entonces iban y se reunían y tenían asambleas a escondidas, hermanos. Se tenían que esconder los hermanos para reunirse y tomar la cena del Señor. ¿Sí? Algunos que fueron llevados presos a islas o cárceles, pues ahí se reunían en cárceles. Entonces las iglesias de Cristo, si ahora la pandemia que hubo acá fue una completa locura para todas las iglesias, imagínense una persecución. Imagínense que en Guatemala de pronto dicen, cualquier iglesia que esté funcionando los vamos a matar a todos. Y díganos dónde están los cristianos porque los vamos a meter presos. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Llega el domingo, ¿qué hacen? Muchos van a decir, nos reunimos, no le hace que no es cierto. Si el apóstol Pablo andaba huyendo, el mismo apóstol Pablo anduvo huyendo, hermanos. ¿A poco él decía, no, me vale? No, varias veces anduvo huyendo. Hasta que él entendió que tenía que llevar el evangelio ante reyes y gobernantes, fue cuando él dijo que podía ser liberado de la cárcel. Dijo, yo apelo al César. Dijo, bueno, lo podíamos haber dejado libre, pero como apeló al César, lo vamos a llevar hasta Roma, preso. Él mismo decidió estar preso por el evangelio. Pero no todos los cristianos hacían eso. Entonces muchos cristianos tenían que andar escondiéndose. ¿Dónde nos vamos a reunir? No, pues una cueva que está por ahí. Yo no conozco Guatemala, supongo que habrá cuevas o algo, ¿no? Nos vamos a reunir en la cueva fulana y ahí nos vamos unos cuantos y, oye, pero no, pues no hay jugo ni uva, pues así sin jugo de uva, así es. Vamos a reunirnos, vamos a orar al Señor, vamos a cantar, pero no canten muy recio porque puede pasar la policía y nos agarran. Y así andaban las iglesias. Imagínense los pobres hermanos. Ya no tenían pastores, ya no tenían hermanos predicadores que los guiaran, que los orientaran. Pero ellos seguían existiendo. La iglesia universal seguía existiendo. No iglesias locales. No iglesias locales. Dejaron de ser las iglesias locales. Ahora, aunque desaparecieron iglesias locales, hubo algo que siempre ha estado sobre la tierra
que es la semilla del reino. La semilla. Porque no basta con que desaparezcan iglesias. ¿Qué falta? La semilla. Los emperadores quisieron acabar con las iglesias, pero se les olvidó una cosa: la semilla. Usted puede matar a todos los sembradores, a todos los que siembran, pero la semilla ahí está, y donde caiga la semilla, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Entonces, la palabra de Dios no dejó de existir, y cuando personas sinceras aprendían de la palabra de Dios, obedecían lo que está escrito, entonces eran añadidos por el Padre al reino de Jesucristo, aunque no hubiera una iglesia local. Dice, hermano, pero ¿cómo va a haber cristianos en una iglesia local? Pues así existió el etíope. ¿A poco el etíope se bautizó en una iglesia? Había una iglesia donde cuando el etíope oyó el evangelio, no había una iglesia. Él no conoció hermanos, él nomás conoció a un predicador, a un evangelista. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Pues enséñame. Y le enseñó y lo bautizó, y él fue salvo o no. ¿Fue añadido a la iglesia de Cristo? Sí. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Ven? Entonces, en ese tiempo, cuando iglesias desaparecieron, había personas, había cristianos que seguían compartiendo la palabra de Dios. Estaban regados, diseminados por todas partes. Ya no estaban organizados en comunidades locales, en iglesias locales, pero había cristianos por todas partes. Dice la Biblia que por donde iban anunciando el evangelio. Y se bautizaban hombres y mujeres, se bautizaban personas. Entonces la iglesia seguía existiendo mientras la palabra de Dios siguiera presente en el mundo. Cuando acabó la persecución romana, vino la persecución de la Iglesia Católica Romana. Y eso también fue otro problema, hermanos. Porque la Iglesia Católica Romana, pues empezó a dominar el Estado, empezó a dominar a las autoridades, empezó a dominar el gobierno, ponía reyes, quitaba reyes. Y los que se oponían a ella, pues eran torturados, eran asesinados. Así que era muy difícil que en esa época, en la edad oscura, pues existieran hermanos, iglesias, comunidades que se reunieran para, así como lo hacemos ahorita nosotros aquí. ¿Sí? Allá no funcionaba así. No se podía, hermanos. No era tan simple como ahora. A veces nosotros cuando empezamos en la iglesia de Cristo o las iglesias de Cristo en otros lugares y en otras épocas, las imaginamos con nuestra cosmovisión, con cómo vivimos nosotros, con la libertad que tenemos nosotros. Nosotros podemos estar aquí reunidos y a un lado puede estar una iglesia católica y no hay problema. No pasa nada. En ese tiempo no. En ese tiempo la cosa, miren, imagínense ahí el hermano Marcos colgado ahí, que le estén quemando los pies. ¿Ah? Imagínense. O que lo estén estirando acá. Imagínense, a ver, ¿eres cristiano? Sí. Ándale, estírale más. Confiesas a María como la reina del cielo. O te quemamos los pies. Imagínese. Es duro esto, ¿no, hermano? Imagínese que le estén, que confiesa que la hostia es tu Dios. Si no, te vamos a quemar los pies. ¿Alguien se ha quemado, aunque sea una mano? Que duele horrible, ¿ah? Pues imagínese que lo cuelguen ahí, que le estén quemando los pies, hermano. ¿Ustedes sí negarían la fe católica si les hicieran eso? ¿O que agarraran a una de sus hijas, hermana, a su hija? Y dijeran, si no aceptas el bautismo católico, esto le va a pasar a tu hija. ¿Quiere usted? No, pues dele. Se nos hace difícil, se nos hace como que no puede ser, pero esto es real, hermanos. La Inquisición hacía eso. Y hoy hay muchos, ustedes pueden meterse a internet y buscar ahí fotos de la Inquisición y cómo eran echados al circo romano con los leones, etcétera. Hay una película que la pueden buscar en internet, se llama Quo Vadis, en latín, que significa ¿a dónde vas? Quo Vadis, búsquenla, y es en la época de Nerón cuando trajo la persecución sobre muchos cristianos. Y ahí se ve cómo los echan a los circos romanos, los echan con toros, con leones, etcétera, ¿verdad?
Hay niños también, sí, van, los hijos de los cristianos, todos, vámonos, todos en bola. Eso hizo que iglesias de Cristo, hermanos, desaparecieran. Sin embargo, en nuestro continente, ¿qué estaba pasando? Pues aquí éramos puros indios. En nuestro continente éramos puros indios y nos la pasábamos con Quetzalcóatl, con Xochipilli, con no sé qué dioses hay acá en Guatemala, de los antiguos, ¿alguien sabe? ¿O no conocen Guatemala? ¿Eh? Ahí está, ¿eh? Y aquí en eso andábamos aquí. O sea, que andamos con esas cosas. Y cuidando el imperio y las pirámides y todo eso. Aquí en Guatemala hay pirámides, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, haga cuenta que estaba un imperio, una ciudad ahí, ¿verdad? Con sus médicos, su ciencia y todo el rollo ahí. Sus escuelas y toda la cosa ahí, todos en taparrabos, ¿verdad? Ahí. Bueno, no sé cómo se vestían aquí en Guatemala, ¿verdad? Yo supongo que igual. Ahí en México pues estaban las grandes potencias, ¿no? Los aztecas y potencias de ese tiempo, ¿verdad? Los mexicas, los incas, chichimecas, había un montón. Y en eso estábamos nosotros, y entonces llega la conquista. Llega esta gente extraña para nosotros que creíamos que eran dioses, porque llegan en barcos, ¿verdad? Y con ese tipo de ropa. Y mire, aquí está un indígena, aquí hincado, porque pues, vio esa gente llegando ahí con ropa, con barbas. Traían marranos, traían caballos, traían animales que aquí no había. Imagínese ver un marrano por primera vez, o un caballo. Ah, caray, ¿eso qué es? Que llegan con esta ropa de metal, con espadas, etcétera, con otro idioma, ¿verdad? Entonces, representando a los reyes católicos, Cristóbal Colón partió desde el puerto de Palos y llegó el viernes 12 de octubre de 1492 a una isla llamada Guanaani. Cristóbal Colón creía que había llegado al continente asiático, al que estamos viendo al color rosita al principio. O sea, él no sabía ni dónde andaba el pobre. Sin embargo, ¿verdad? Murió sin saber que había llegado a un continente desconocido por los europeos. Hasta donde sabemos, en esas expediciones, hermanos, no llegaron miembros de la Iglesia de Cristo. O sea, no se hagan bolas. Ah, mira, pues, no, mira, este era miembro de la Iglesia de Cristo, este barbón. Y este también. No, hermano, no. No llegaron miembros de la Iglesia de Cristo. Ahí no había miembros de la Iglesia de Cristo. Ahí llegaron católicos, todos eran católicos. Mire, ahí está la bandera con el crucifijo. Llegaron católicos, porque precisamente viene representando a los reyes católicos, ¿sí? Pero ellos traen algo que sí nos pertenece a nosotros: la semilla del reino. Traen sus crucifijos, sus tradiciones, todo su rollo, pero también traen la semilla del reino. No va a faltar quien se ponga a estudiar, a leer la Biblia, sí, a leer la Escritura. Entonces, qué bueno, esa conquista sirvió, porque con la llegada de esos religiosos, pues trajeron también la palabra de Dios. Volviendo a la Biblia.